Vamos a abrir la Biblia en Lucas 11. Lucas 11, continuamos con esta serie basada en el Evangelio según Lucas. Es un enorme privilegio poder estudiar el Evangelio según Lucas. Cuanto más hemos estado avanzando, más agradezco al Señor por poder estudiar el Evangelio. El Evangelio, ¿sí? ¿Cuántos saben que Jesús predicaba el Evangelio? ¿Cuántos saben que en Lucas está el Evangelio? ¿En qué capítulo? ¿En qué versículo? Amén. Ahora, otra pregunta. ¿Les gustaría tener el poder de Dios a su disposición? Amén. O dicho de otro modo, ¿les gustaría que todo lo que ustedes pidan, Dios lo responda? Bueno, según yo no sé si decir que sí o que no. Le preguntaría a la persona, o sea, todo lo que yo pida no lo quiero, porque seguramente voy a hacer peticiones que están mal, pero todo, imagínense pedir todo y que todo sí sea bueno, todo sí sea lo que Dios responde. El pasaje del Evangelio según Lucas que nos toca hoy afirma que esto es posible, orar y que Dios responda. Lo primero que podemos decir es que los discípulos de Jesús oran. Si somos discípulos, seguidores de este maestro, de este Señor y maestro, pero como maestro somos sus discípulos, los discípulos de Jesús oran. El domingo pasado vimos cómo Jesús, después de confrontar al intérprete de la ley, diciéndole que no se trata solo de saber, sino de hacer lo que uno sabe que tiene que hacer. Y después de enseñarle a Marta acerca de la necesidad imperiosa de ser formada como su discípula, después de esto, en Lucas 11.1, o Lucas 11.1, refleja la relación entre maestro y discípulo. En esa relación, un discípulo de Jesús quiere aprender. Miren en Lucas 11.1, yo sé que Lautaro lo leyó la semana pasada, pero vamos a arrancar desde el versículo 1. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Jesús estaba orando en un lugar. Ellos eran testigos de esto, ver a Jesús orando. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos, o sea, no dice uno de los que estaban ahí o fulano de tal, sino remarca, como acabo de decir hace un momento, remarca la relación de maestro-discípulo. Uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Por si no quedó claro que se está destacando la relación maestro-discípulo, agrega, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Al ver que Jesús había estado orando, uno de sus discípulos le dice, Señor, enséñanos a orar. O sea, queremos seguir aprendiendo a ser tus discípulos, a hacer lo que tú haces. Queremos seguir aprendiendo a ser tus discípulos. Queremos hacer lo que tú haces. Y aquí vemos a Jesús enseñándoles lo que vive. Jesús estaba orando, le piden, enséñanos a hacer esto que tú haces, como tú lo haces. Y Jesús le va a enseñar lo que él vive. Toda la enseñanza de Jesús era una explicación de cómo es Él. Toda la enseñanza de Jesús es una explicación, una exégesis, por decirlo así, para quien entiende el término, una interpretación, una explicación de cómo es Jesús. No es solamente una enseñanza de este maestro, sino que está explicando cómo es Jesús, lo que Él hace, cómo Él vive, lo que está en su corazón. Jesús avanzaba de rodillas y ahora nos va a enseñar a cómo avanzar de rodillas. ¿Qué les parece? Imagínense avanzar de rodillas en su matrimonio, avanzar de rodillas con sus hijas. Bueno, me salió hijas porque yo estoy hoy avanzando de rodillas con mis hijas. ¿Dónde está mi hija más grande? Avanzando de rodillas, ella sabe por qué lo digo. Avanzando de rodillas. Por tu ministerio, por lo que Dios te confió. Jesús avanzaba de rodillas y nos va a enseñar cómo avanzar de rodillas. No aprendemos para acumular información, aprendemos para vivir.
No aprendemos para acumular información, aprendemos para relacionarnos profundamente con Dios a través de Jesús. ¿Amén? No estamos aquí sentados como Jesús usando a alguien para enseñarnos y nosotros, aprendí algo nuevo. En esto no estoy del todo de acuerdo. Esa es información. Aprendemos para vivir y para relacionarnos profundamente con Dios. ¿Cuántos quieren relacionarse profundamente con Dios? A través de Jesús. Y luego enseñamos lo que estamos viviendo. ¿Amén? Lo que estamos viviendo. Los discípulos de Jesús oran. La respuesta de Jesús primero abarcó 3 versículos donde enseñó el llamado Padre Nuestro, que lo vimos el domingo pasado, pero lo vamos a volver a leer, los versículos 2, 3 y 4, la respuesta de Jesús a la petición del discípulo. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Jesús no está diciendo que debemos sí o sí repetir esta oración tal cual, cada vez que vamos a orar, aunque en la época de Jesús, sí se hacía, en la época de Jesús y hasta el día de hoy el pueblo de Israel hace oraciones continuas, la misma oración, y nosotros también hacemos repeticiones. ¿Qué piensan de eso? Cuando cantamos, se haga aquí tu voluntad en el cielo, y al ratito repetimos lo mismo. No pasa nada, no hay nada malo con eso. Pero Jesús no está diciendo que necesariamente sí o sí tenemos que repetir y repetir y repetir y repetir exactamente lo mismo. Jesús está revelando el fundamento infalible para la oración. Jesús está revelando el fundamento infalible para la oración. Con este fundamento es imposible que Dios no responda. Con este fundamento que está dando Jesús, es imposible que Dios no responda. Seguido esto enseña, para que quede más claro aún, en el versículo 5, leímos el 2, 3 y 4, donde está el llamado Padre Nuestro, y para que quede más claro en el versículo 5, dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, a ver si entendemos esta historia, es rara para nuestra época, es muy rara para nuestra época, porque sería obvio que no se respondería, pero vamos a intentar entender esta diferencia cultural que tenemos con esto que dice Jesús. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. O sea, un hombre un amigo que llega de noche y este hombre dice, ¿y ahora qué le doy? Entonces va a la casa de un vecino y le dice, pásame 3 panes, dame para darle, a ver si le puedo dar algo. Porque un amigo mío, versículo 6, ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo. 2 razones. La puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Jesús está preguntando, no está afirmando, está preguntando, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, quién haría esto? Está diciendo Jesús. La dificultad que nosotros tenemos con esto es cultural. La situación en la época de Jesús es muy diferente a nuestra época de cómo vemos la dignidad, cómo vemos la honradez. En esta época no están ni de moda ni la dignidad ni la honradez. Parece una virtud sacarle al otro, ¿no? A ver cómo le puedo sacar. Si se lo puedo vender a 15, no digo en la iglesia, digo en el país de Argentina, para no nombrar Córdoba, pero el país de Argentina, Latinoamérica, diría yo. A ver si le puedo vender a 15 y gané, fantástico, pero si se lo puedo vender a 16... es esa alegría de haberle sacado algo que no correspondía, ¿no? Eso está de moda. Es muy raro esto que está diciendo Jesús. Para poder entender esta pregunta de Jesús,
necesitamos saber que en el primer siglo había un sentido muy, muy fuerte de dignidad, de honradez y de hospitalidad. Hospitalidad. El darle de comer a alguien que venía a tu casa era una obligación cultural. Todavía en algunos países, no sé no sé en Venezuela cómo será, pero todavía en algunos lugares sucede. Donde o sea, viene un invitado y, por ejemplo en México, a mí me ha pasado en México, llegar a una casa, claro, me iban llevando de casa en casa para visitar a un hermano, que no sé qué, no sé cuánto, la última vez que viajé, hazle unas enchiladas o unos tacos al pastor, y yo, la panza iba bum, 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 bum. Porque no solamente la obligación es del que hospeda, del que te recibe, de darte de comer, sino que la obligación está de que te lo comas. O sea, no comerlo. Ahí, una vez incluso nos dieron hasta bichos en México. Se llaman chapulines. Y a no comerlo. Son como si estuvieras comiendo hormigas. Una empanada de hormigas, ¿qué le parece? Pero hay que comerlo. Que alguien llegara a una aldea de noche generaba una responsabilidad a toda la aldea. Que no se lo atendiera era algo como ¡guau! O sea, no lo atendieron. Llegó y no lo atendieron. Era una responsabilidad de toda la aldea. Era realmente muy deshonroso que no se atendiera bien a un huésped en una aldea. Eso ponía a toda la aldea en una situación de vergüenza delante de otros. Y aún delante de ellos mismos. Como ¡guau! Somos vergonzosos. Vino este hombre y no lo atendimos. Por lo que el primero que quedaría en vergüenza era el hombre al que le llega este amigo. Pero después, el otro, cuando él va y le dice, dame algo para darle de comer porque no tengo nada, ese también iba a quedar en vergüenza y toda la aldea iba a quedar en vergüenza. Así que para la gente que estaba oyendo esto que dice Jesús, la pregunta de Jesús tenía una respuesta muy obvia. No, eso es muy raro. ¿Cómo va a pasar eso? ¿Qué hombre no ayudaría en un caso así? Es muy raro. Pregunta Jesús, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerlo delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Ellos responderían, no, eso es muy raro, sería una deshonra para toda la aldea. Este hombre ni le diría, la puerta ya está cerrada, ni le diría, mis niños están conmigo en cama. Ese hombre se levantaría seguro ante semejante situación, sería algo realmente embarazoso, deshonroso. Este hombre lo puso en un aprieto al pedirle pan. ¿Cómo no se va a levantar a dárselo? Esa es la respuesta. Cualquier persona de su época en Israel respondería esto que estoy diciendo. Por eso Jesús responde por sus discípulos en el versículo 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, una palabra muy discutida, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Si no lo hace porque es su amigo, oh sí, amigo, qué lindo, justo estaba anhelando que viniera un amigo a pedirme a las 3 de la mañana comida. Si no lo hace por ser amigo, lo va a hacer por esa palabra, importunidad. La palabra griega, que se traduce como importunidad, se refiere a un momento inoportuno que te puede producir vergüenza, una situación que te descoloca y como no estabas preparado, terminas en vergüenza, terminas en deshonra, en descrédito. En este caso no solo, vuelvo a decir, quedaría mal el anfitrión, el que recibía, sino aquel que estaba durmiendo y toda la aldea. Todos iban a quedar en deshonra por el problema que tenía este anfitrión. Y Jesús responde, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. De hecho, no dice que golpea la puerta, sino que lo llama. No lo molesta de noche, uy, ¿quién es un ladrón? Sino le dice, tengo un amigo y vino y tendrías algo. Él se levantaría por esta situación que quedaría en vergüenza. Y luego de dejar claro este punto, Jesús traslada esto a nuestras peticiones
ante Dios. Versículo 9. Y yo os digo, lo está diciendo Jesús, el testigo fiel, el testigo verdadero y fiel, ¿no? de cómo es Dios. Y yo os digo, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Cómo lo ves ahí, Pablo? Hay que pedir y te da. Buscás y hallás. Llamás y se abre. No, bueno, Luis tiene millones de limitaciones de recursos, de esto. Ante el inagotable, ante la fuente inagotable. Jesús está diciendo, si este hombre no respondiera por ser amigo, por la relación cercana, lo haría por la deshonra que significaría no abrir la puerta y dar lo necesario para atender a este visitante. Por eso les digo, pidan a Dios y se les dará, busquen ante Dios y hallarán, llamen ante Dios y se les abrirá. Dios jamás comprometería su palabra. Jamás Dios comprometería su palabra. Él prometió responder, jamás falló a una de sus promesas. Dios jamás va a quedar en deshonra. Todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Es imposible que eso no pase. Sería algo deshonroso para Dios. El carácter de Dios es perfecto. Segunda de Samuel 22:31 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Él no es alguien que se compromete a algo y luego no lo cumple. Eso jamás sucedió, jamás sucederá. Jamás, 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 jamás. Jamás Dios nos mintió. Jamás Dios exageró. Dijo, pedid y se os dará. Bueno, no me refería tampoco tan así. Jamás Dios exageró. Jamás, 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 jamás. Jamás Dios defraudó a alguien que confía en Él. Todo aquel que en Él confiare no será avergonzado. Jesús nos está diciendo, es imposible que le pidas a Dios y no lo tengas. Imposible. Imposible. Pero cuidado, 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 decía una vieja canción. Cuidado. Para eso necesitamos tener 5 cosas al menos muy presentes. Recién en los versículos del 2 al 4 leímos rápido que Jesús nos dio algunos patrones fundamentales para orar. Cómo orar y que Dios sí o sí responda. Volvamos al versículo 2. El primer patrón fundamental que nos da Jesús para pedir y que eso Dios lo responda. Lo primero que dice es en el versículo 2, santificado sea tu nombre. Exactamente, santificado sea tu nombre. Nuestra oración debe estar de acuerdo con el carácter de Dios. Imagínense pidiendo, Señor, dame un arma para matar a mi vecino que no lo aguanto más. ¿Verdad que Dios no respondería? No es que Dios esté fallando a su palabra, sino que estás pidiendo algo fuera de su carácter. Algo que pedimos debe incluir, lo que pedimos debe incluir un anhelo de que Dios sea honrado en la respuesta. ¿Se entiende? Lo que pedimos debe incluir que Dios sea honrado en esa respuesta. Ya sea que pedimos directamente que Dios sea honrado, Señor, que seas honrado en la iglesia, que seas honrado en mi casa, que mi familia te honre. Ya sea que pedimos directamente que Dios sea honrado en cierta situación, o si pedimos otra cosa, queremos que Dios elija la respuesta que más muestre cómo es Él. Aunque eso signifique que tarde más. Nosotros pedimos algo, pero Señor, pero elige la respuesta. A mi petición, la respuesta que más muestre cómo eres tú. Si eso va a significar que tarde más la respuesta, pues que tarde más. Pero elige la respuesta donde más claramente te veas tú. Más claramente se vea cómo eres tú. Nosotros pedimos algo de una forma, pero también le decimos, Señor, elige la forma de hacer esto de tal manera que quede más claro cómo eres tú.
No, Señor, dámelo como sea. Estoy pidiendo un auto, pero Señor, una bicicleta toda oxidada y con una sola rueda. Tú sabes, Padre, yo puedo con la rueda así hacia adelante, Padre. Gracias, Padre, soy humilde. Tampoco el extremo de decir, Señor, quiero un Rolls Royce porque tú eres, ¿no? O sea, pero Señor, responde conforme a cómo eres tú y responde que se vea más claramente cómo eres tú. Como por ejemplo Zacarías y Elizabeth, que lo vimos al principio en Lucas 1, donde ellos simplemente piden un hijo. Señor, danos un hijo, lo que sea, como venga, Padre, un hijo. Y si no lo das, bueno, ya está. Zacarías muy probablemente ya se había olvidado de la petición que había hecho. Pero Dios esperó el momento exacto para que se vea que la respuesta a su oración era imposible. Esperó ese momento donde ni Zacarías ni Elizabeth podían tener hijos. Y en ese momento no solo envió un hijo, sino envió el mayor profeta de la historia, según las mismas palabras de Jesús en Lucas 7:28. Efesios 3, versículos 20 y 21 dicen: a aquel que es poderoso, tiene la capacidad, hermano. Dios tiene la capacidad, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria. O sea, nosotros le damos una peticioncita y le decimos, Señor, pero haz esto, algo grande, que te muestre a ti. Y Dios dice, pero mira lo que puedo hacer yo. Aunque lleve más tiempo, aunque así o asá, pero Él lo transforma en algo mucho más grande de lo que pedimos o entendemos. Primero, santificado sea tu nombre. Segundo, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. Hablábamos que ahora entiendo por qué lo hablábamos, con Andrés sobre esto de venga tu reino, ¿no? Venga tu reino. Nosotros no establecemos el reino lo va a establecer Jesús en su segunda venida, pero lo que disfrutamos son anticipos del reino de Dios. Manifestaciones de ese reino que va a venir. Anticipos de ese reino. Clamamos, Señor, trae anticipos de tu reino. Manifestaciones de cómo eres tú. Te pedimos que la cultura del cielo, donde tú reinas, venga a esta situación. A esta iglesia, a mi familia. Acá, en esto, en lo otro. Señor, ven. Lo que sucede donde Dios gobierna plenamente, pues que suceda en esta situación. Tercero, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si se trata de algo necesario, Dios garantiza que lo va a suplir. Lo necesario, Dios garantiza que lo va a suplir. Podemos estar seguros y esperarlo confiados, según Mateo 6, versículos del 25 al 34. Señor, estamos pasando hambre. Señor, no tenemos dónde vivir, pero bueno, tú eres bueno. Sí, pero clamamos confiando porque Él prometió que las necesidades las iba a suplir. De las aves del cielo, los lirios del campo, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Los gentiles buscan estas cosas, están afanados por estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Cuarto, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Si se trata de ponernos a cuentas con Dios, necesitamos estar seguros que estamos a cuentas con los demás, que hemos perdonado a otros. Si es así, en Cristo hay absoluto perdón. Entonces, ¿cuántas oraciones no son oídas porque hay un corazón contaminado? ¿Cuántas personas creen que están hablando con Dios, en comunión con Dios, pero en realidad dicen, no, ve y soluciona este problema? En el Sermón del Monte Jesús dice, deja tu ofrenda en el altar y ve y soluciona tu problema con tu hermano. Y quinto y último, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No podemos pedir algo que sea malo, sino por el contrario estamos queriendo salir de todo lo que desagrada a Dios. Señor, líbrame. Señor, fortaléceme. Señor, en esta lucha, en esta tentación, cambia mi carácter. Son oraciones que Dios responde. Estos 5 puntos, estos 5 fundamentos, si los seguimos, podemos estar seguros de que Dios responde esa oración.
sin lugar a duda. ¿Por qué? Porque estamos orando según la voluntad de Dios. Estamos orando según la voluntad de Dios. Primera de Juan 5, versículos 14 y 15, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y eso no significa, ay, qué lindo, me oyó, bueno, por lo menos no estaba solo. El otro día me mostraba Cintu algo que decía que cómo se siente el hijo cuando el pastor habla del hijo en la predicación, ¿no? Pero no es nada malo. Estaba equivocado ese del video. Pero yo a veces la escucho que ella está viendo algo, haciendo algo y habla sola. Y el otro día me encontré que yo estaba hablando solo también. Digo, ahora veo dónde lo sacó. La oración no es como cuando hablamos solos. No es hablar solo o como aquel fariseo en el templo que estaba el fariseo y el publicano y el fariseo dice, Jesús dice, y oraba consigo mismo. No solamente sabemos, no solamente estamos hablando con alguien, con Dios, y no solamente sabemos que nos oye. ¿Me oyó? No, cuando dice que oyó la oración es que la recibió y la responde. Miren, leámoslo de vuelta. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, determinante. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No se trata de estar diciéndole al Señor en la oración, si es tu voluntad, si es tu voluntad, como si fuera un mantra, como algo que nos trae suerte si lo decimos, Padre, te pido por esto, si es tu voluntad, si es tu voluntad, si es tu voluntad, si es tu voluntad. ¿Por qué repites tanto si es tu voluntad? Por primera de Juan 5, que dice que si pedimos conforme a su voluntad, pero Él ya reveló cuál es su voluntad. Los discípulos no le están preguntando simplemente a nivel informativo, ¿cómo se ora? No, ellos quieren saber cómo pedir y que Dios responda. Es orar según su voluntad. Así Jesús nos asegura en el versículo 9, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Acaba de decirnos cómo pedir, por eso está diciendo eso. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿A cuánto les va a responder según el versículo 10? Todos. ¿Están seguros? ¿Tutti quanti? Sí. Dice, todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Esto significa toda persona en la tierra que pide. Hace poco escuchaba a alguien diciendo, pastor cristiano. Él dice que es pastor y él dice que es cristiano. Yo no lo conozco, pero él decía, toda persona que pida. No lo mencionó a Jesús en ningún momento. Toda persona que pida. Recordemos que Jesús comenzó su enseñanza sobre la oración porque un discípulo le pidió. Señor, enséñanos a orar. Así que le está hablando a discípulos. Todo discípulo que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y en su enseñanza de lo que llamamos Padre Nuestro, dijo que se debe orar Padre Nuestro. Toda persona en la tierra es creación de Dios. Pero no toda persona en la tierra es hijo de Dios. Yo sé que con todo el respeto que pueda merecerme, pero que el Papa católico, llamado Papa Francisco, dijo que toda persona, todo ser humano es hijo de Dios. Pero yo antes que creerle a ese hombre, prefiero creerle a la palabra de Dios. Y Juan 1:12 afirma, mas a todos los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente los que están en Cristo Jesús son hijos de Dios. Por lo que aquí Jesús se refiere a sus discípulos, los hijos de Dios en Cristo Jesús, todos, cualquiera de ellos que
pide, recibe, si pide conforme a su voluntad, como lo acabamos de ver. Jesús dijo en Juan 16, 23, todo, es impresionante el todo, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Uno cuando escucha algo así o lee algo así, dice, ¿cuánto tiempo estoy perdiendo? ¿Cuántas energías estoy perdiendo? ¿Cuántos nervios? ¿Cuántas preocupaciones? ¿Cuánto como si estuviera solo? Cuando tengo semejantes promesas. Todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Es promesa de Jesús. Así que requisito indispensable pedirle al Padre en los méritos de Cristo. Oramos desde la victoria de Cristo. ¿Amén? A veces la respuesta es inmediata, otras veces la clave es seguir, continuar orando. Por eso Jesús dijo en el versículo 9, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esos son verbos, en el griego son verbos imperativos. Lo que está hablando es si continúas pidiendo, si continúas buscando, si continúas golpeando, va a suceder. Continuar, persistir. Aunque no veas la respuesta, pues Él lo hará por dos razones básicas. Primero, es tu Padre. Segundo, no va a poner en juego su honra al no responder cuando te lo prometió. Por eso Jesús continúa en el versículo 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Tú dices, Padre, tengo hambre, Señor, dame de comer. Viene pescado, gloria a tu nombre, Padre, dame. Y de repente aparece una serpiente debajo de tu cama. Te respondí la oración. Jesús dice, ¿qué padre sería yo? Sería vergonzoso. ¿Qué padre de vosotros? Decir, Señor, tu voluntad, Padre, Señor, dame, Señor. Y a uno escucha tantas cosas a lo largo de los años, ¿no? De gente pero tú sabes que Dios es bueno, ¿no? Si le estás, Señor, háblame, guíame. ¿Hace cuánto le estás pidiendo? 20 años. No me suena un padre bueno, perdón, no me suena. Es que, ¿a qué Dios te llamó? ¿A qué Dios te llamó? ¿Cómo sabes que lo que estás estudiando es la voluntad de Dios? ¿Cómo sabes que lo que estás estudiando dentro de 3 años va a tener algún valor? Si hoy en día uno hoy dice, no, esta profesión tiene mucha salida laboral. Al año siguiente pasó, no sé, bueno, acá al día siguiente. Ya uno no sabe qué va a pasar. ¿Cómo uno sabe que lo que está haciendo es bueno? Pero aún más fuerte, ¿cómo uno sabe si es la voluntad de Dios? ¿Estás haciendo a qué Dios te llamó? No sé, el Señor todavía no me habló. ¿Y hace cuánto le estás pidiendo? 15 años y no me habla. ¿Qué padre hay de vosotros que si le pides una cosa, Él está en otro lado? Le estoy pidiendo y yo pensé que me estaba guiando hacia acá y al final no era. ¡Qué lindo padre! Le estabas pidiendo pescado y te dio una serpiente. Porque le pedías, guíame. Y Él te dejó, dijo, ¿sabes qué? No tengo ganas. Y te dejó pegarte un palazo equivocándote de camino. ¡Qué raro! ¡Qué padre! De vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra. O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará uno de estos que andan por aquí, un alacrán, un escorpión, que andan por aquí, digo, en Córdoba, que son famosos. ¿Lo ven? Sería un padre vergonzoso si le pedimos y no responde, o si le pedimos y nos da algo malo en su lugar. Así como en esa aldea, ¿no? Esa aldea quedaría en vergüenza, en deshonra, si no solucionaba a ese vecino la importunidad que se presentó. Así Dios quedaría en deshonra si te ha prometido responder tus oraciones y no hace nada. O peor, te da algo malo en su lugar. ¿Qué padre es tu padre? Tu padre, ¿qué padre? ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo le dará un escorpión. Tranquilo, veas lo que veas, confía, camina de rodillas, avanza de rodillas como Jesús, confía. Primero, Dios es tu Padre, te ama incomparablemente, es tu Padre.
Y segundo, Dios nunca actúa deshonrosamente. Es imposible que Dios no cumpla cada una de sus promesas. Si ese vecino tendría el suficiente cuidado del honor como para levantarse fuera a la hora que fuera, ¿cuánto más Dios será alguien honroso? Sostendrá la dignidad de quien es. Pero en toda la enseñanza Jesús resalta algo aún más importante. Tenemos un Padre bueno, que nos ama. Jesús termina su enseñanza a sus discípulos enfatizando, miren en el versículo 13, dice, pues si vosotros, siendo malos, es impresionante cómo Dios considera el ser bueno. ¿Recuerdan cuando el joven rico le dice, maestro bueno? Y Jesús lo para. Cuidado, solo Dios es bueno. La perspectiva de bueno que tiene Dios, donde ante la menor cosa, es perfecto, es bueno. Él siempre piensa en bien. Te estás acercando a alguien, a un Padre que te ama y es bueno. Y nos dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, a veces, de vez en cuando, me imagino que lo hacen siempre, se ocupan de sus hijos, les dan lo que necesitan, pero también en su cumpleaños o en algún momento les regalan algo bueno. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Espíritu Santo, el don inigualable, no se puede comprar con un auto, con una casa, con una mansión, con lo que sea, con un barrio entero, con una ciudad entera. El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Aún toda la obra del Espíritu Santo está a nuestra disposición en Cristo. Juan 14:26 dice que dará el Espíritu en mi nombre, lo enviará en mi nombre, por los méritos de Cristo, por la victoria de Cristo. Podemos pedir a Dios y todo lo que tenemos en el libro de los Hechos, por ejemplo, lo podemos pedir si oramos conforme a su voluntad. Jesús nos está prometiendo que el Espíritu Santo obrará abundantemente en nosotros y a través nuestro si lo pedimos en oración con persistencia. ¿Lo creen? Él no solo es tu Padre bueno. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y por último, resaltamos la necesidad de creer lo que pedimos. Jesús, con sus palabras a sus discípulos, está animándolos a creer, ¿no? En el versículo, volvemos al versículo 9, y yo os digo, nos está animando a creer, a confiar en Él, en que Él nos ama, que si pedimos conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Jesús dijo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. Creed que lo recibiréis. Padre, yo te pido esto, aunque sé que es imposible que me lo des. Señor, yo te lo pido por las dudas. Quizás, tal vez, puede ser, quizás alguna vez lo quieras dar, aunque yo sé que no va a suceder. Yo igual me acostumbro, Yo tengo gratitud, Padre. Eso no es fe. Todo lo que pidiereis, todo lo que pidiereis, orando. Miren cuando uno dice, ¿por qué no me ayudan? ¿Por qué este no me da? ¿Por qué el otro? ¿Por qué el otro? Él. Todo lo que pidiereis, orando. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24, ni más ni menos. Y por el contrario, en Santiago 1, versículos 6 y 7, tenemos esto. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿No se han visto la onda? Yo creo, Padre, gloria a tu nombre, yo te alabo. Ay, qué alegría tenerte a ti. Y yo, Señor, no puede ser, nunca me responde nada, Señor. Pero bueno, es normal, pues yo soy una basura, una porquería. Ay, Señor, te alabo, Padre, qué bueno eres. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Como discípulo de Jesús, aprende cómo orar. Haz oraciones según el corazón de Dios y Dios estará a tu favor en todo.
verás cómo los imposibles se hacen posibles uno detrás del otro. A su tiempo, porque Él lo va a hacer de una manera mucho más grande que la nuestra. Hermanos, ya va a quedar bien claro el domingo próximo que Jesús no es un simple maestro que enseña cosas buenas. Así como era decisivo que Marta eligiera ser formada como discípula del Señor y esto era la única cosa necesaria, así el domingo que viene veremos que Jesús no es una opción más entre muchas. Yo sigo a Jesús, el otro sigue a Buda, el otro sigue a no sé quién, el otro sigue al San no sé cuánto. No es una opción más entre muchas. Ya lo vamos a ver el domingo que viene. O estamos con Jesús o estamos contra Jesús. ¡Wow! O estamos con Jesús o estamos contra Jesús, formando parte del reino de Satanás. O somos sus discípulos y vivimos como Él nos dice, o seguimos bajo el dominio de Satanás. Por lo que esta enseñanza de Jesús a sus discípulos no es un lindo consejito para cuando nos preocupa algo solamente, ¿no? Está lindo, está lindo. Es el Maestro y Señor que nos dice cómo vivir. No solamente en la manera que funciona, como decía Lautaro el domingo pasado, la mejor clase de vida. Uno piensa, ay, pero ¿por qué mis papás me dicen lo que tengo que hacer? No les causa muchas gracias. No, ustedes dicen, ¿por qué mis papás me dicen lo que tengo que hacer? ¿Por qué no puedo tal cosa? ¿Por qué no puedo la otra? ¿Por qué no puedo? Y bueno, porque como padres amamos a nuestros hijos y sabemos, ya nos hemos golpeado con esas cosas y sabemos que eso no es bueno. Que prometer muchísimo. Pero que la mejor clase de vida es vivir en Él, seguir sus caminos y estamos confiando en Él y vemos delante los imposibles. Los discípulos de Jesús hacen lo que hizo Jesús. En el versículo 1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Queremos hacer lo que Jesús hace. Los discípulos de Jesús oran. Pero los discípulos de Jesús no oran ni por las dudas, ni por no sentirnos culpables. Por ejemplo, si yo hubiera hoy orado temprano, tengo que orar. Padre, bendice. ¿No? Si hubiera orado así, no oramos ni por las dudas, ni por sirviendo al Dios culpa, o por si quizá tal vez Dios alguna vez puede ser que quizás puede que responda. Los discípulos de Jesús oran conforme al carácter y voluntad de su Padre y reciben lo que piden en el tiempo perfecto. Su Padre los ama, es bueno y jamás falla en lo que nos prometió. Eso sería una deshonra para Él. Vuelvo a decir, y termino. En este pasaje de Lucas, Jesús está revelando a sus discípulos cómo orar. Por eso le pide este discípulo que les enseñe. Jesús les está revelando a sus discípulos cómo orar para que Dios responda. Esto es orar según su voluntad y saber que tenemos lo que pedimos. Es hablar y decir, ¿cómo estás? Bien, va a suceder esto y esto y esto. Que eres profeta, divino, tienes la bola de cristal. No, es que se lo estoy pidiendo al Señor y sé que es su voluntad. Si tengo una necesidad, Señor, tengo esta necesidad, Señor, Padre, yo sé que va a responder. No sé el día, no sé la hora, pero sé que es como no sabemos el día y la hora que va a venir el Señor, pero sabemos que va a venir porque sabemos que es su voluntad. Así es imposible que nuestro Dios, nuestro Padre, que nos ama y es bueno, no responda nuestras oraciones si oramos su voluntad.